Hola, ¿qué tal? En este video vamos a platicar acerca de estos casos en los que han tenido una cirugía de prótesis de rodilla y que en este momento tienen mucho dolor, tienen dificultad para mover la rodilla, para doblarla, para estirarla, dificultad para caminar y hacer su vida diaria. Te vamos a explicar a lo largo del video qué es lo que tienes que hacer después de tu cirugía para no llegar en estas condiciones y si ya estás ahí, qué es lo que puedes hacer para mejorar. Yo soy el Dr. Castillo de Rehabilitación y en este canal te ayudamos a saber cómo mejorar tu calidad de vida. Es muy frecuente que llegue a la consulta el caso de este paciente que ha tenido una cirugía para una prótesis de rodilla, tenía mucho desgaste, tenía mucho dolor, le realizan esta cirugía y llega con nosotros. El problema es que llega muy tarde, llega después de algunos meses, nos dice que se mantiene con dolor, que la cirugía que le habían hecho era precisamente para quitar el dolor y que aún sigue esta molestia. Además, tiene dificultad para doblar esa rodilla, para estirarla, para hacer su vida diaria. Entonces, lo primero que tenemos que decirte es que aunque no te lo haya dicho o se les haya olvidado decírtelo, si has tenido una cirugía, suceden una serie de cosas muy importantes que requieren rehabilitación inmediata. Lo que se hace en estas cirugías es cortar la rodilla y poner una prótesis, es decir, un aditamento de metal que va a funcionar como antes funcionaba tu rodilla. Pero todo lo que hay alrededor se queda ahí y esto está diseñado para estar en movimiento. Cuando esto no se mueve, sucede un proceso que se llama fibrosis. Esto quiere decir que se empieza a endurecer. Además, como hay que tener inmovilización después para cuidar la cicatriz o algunas de estas otras consideraciones, empieza a ser más chiquito el músculo en un proceso que se conoce como atrofia. Todas estas cosas le empiezan a dar problema al paciente, el dolor se mantiene, ya no puede mover su rodilla y se siente muy débil. Entonces, lo primero que tienes que hacer es iniciar rehabilitación de manera inmediata. Si ya han pasado todas estas cosas y tú ya le diste mucho tiempo y no has mejorado, hay algunas otras opciones que necesitas conocer. La primera de ellas es que nosotros como médicos revisamos al paciente para saber qué problemas tiene y diseñar un programa de fisioterapia específico. En él le diremos a los fisioterapeutas qué aparatos van a utilizar, si van a utilizar el láser, los electrodos, si van a utilizar el ultrasonido, para ir rompiendo este proceso de fibrosis y que empiece a soltar tu rodilla. De manera manual iremos moviéndola también para recuperarlo y dándole algunos estímulos eléctricos muy específicos al músculo que se encuentra en el muslo para que empieces a recuperar fuerza. Si este proceso no está saliendo tan bien o ya te saliste del tiempo en el que podíamos hacer esto, lo que sigue es hacer un bloqueo, es decir, llevar un poco de medicamento a los nervios que le dan la sensibilidad a tu rodilla, que le dicen a tu cerebro que está ahí doliendo y de esta manera ganamos un periodo de tiempo, una ventana de oportunidad para poder trabajar sobre ella. Esto te ayudará también a controlar el dolor. Deberemos también saber si es necesario poner algunos medicamentos ahí con parches o con alguna especie de gel junto con el ultrasonido para que se desinflame. Y en el peor de los casos lo que haremos será poner igualmente un bloqueo para cortar la transmisión de la sensación de tu rodilla y ponerte un poco de anestésico para hacer una sedación y nosotros mover esa rodilla en un procedimiento que se conoce como movilización bajo anestesia. Con todas estas herramientas lo que queremos decirte es que si estás experimentando estos problemas, hay muchas opciones, que no es necesario, que no es absoluto que te quedes con el dolor y que ya no puedas utilizar tu rodilla. Recuerda siempre que en medicina de rehabilitación hay algo que ofrecerte, que no es necesario vivir con dolor, que no es necesario vivir con limitaciones y nosotros estamos a tus órdenes en la Clínica Alivos de Medicina de Rehabilitación en Guadalajara, Jalisco. Si te quedó alguna duda o algún comentario que quieras dejarnos, escríbelo con confianza y te responderemos a la brevedad. Nos vemos en la próxima.